Van a descubrir un artista que se puede escuchar sin tener ninguna información sobre el contexto de su vida, sobre su época. No hay necesidad de ser un historiador de la música para gozar de la música de Oscar Alemán. Hay que tener un poquito de tiempo nomás. Estamos en una época en la que a veces es difícil escuchar un disco completo, ¿no? Sentarse frente a él. Yo diría que Oscar Alemán hay que sentarse a escucharlo, que no alcanza con una escucha indirecta o pasiva, ¿no? Que es la escucha a través de la cual generalmente nos llega la música. Y luego les diría que la figura de Oscar Alemán es muy interesante para la historia cultural argentina, porque estamos hablando de un chaqueño de ascendencia afro que se formó musicalmente en Brasil, que triunfó en Francia, que estuvo 10 años prácticamente trabajando al lado de una de las grandes divas de la historia del espectáculo, como fue Josephine Baker, como guitarrista, pero también como director artístico y en algún sentido también como asesor, y que cuando llega a la Argentina en 1940, no por propia voluntad, sino porque vive un episodio violento con los alemanes en las calles de París, en la Argentina no lo conocía prácticamente nadie. Lo recordaban algunos tangueros que atesoraban los discos del trío Víctor, donde Oscar había tocado, aunque no figura el nombre de Oscar en las etiquetas de los discos, y no muchos más. Por lo tanto, él tiene que reinventarse y de algún modo lo logra plenamente, hasta convertirse en la única figura de jazz que tiene un cartel tan grande o tan importante como el que gozaban los grandes directores de tango. Y esto yo lo pude ver en los diarios de la época, en Crítica, en La Nación, en la prensa, aparecían los avisos de Troilo en el Marabú, y al lado había un aviso de Oscar Alemán en el Club San Lorenzo de las mismas dimensiones. Esto es interesante porque cuando hablamos de la época del peronismo, cuando hablamos de la cultura nacional y popular de los años 40 y 50, tenemos una imagen un poco estereotipada. Pensamos que todo era tango y folclore, y que la gente vivía en una burbuja, ¿no?, de cultura nacional. Y en realidad esa era una época muy interesante porque, primero, que llegaban artistas de afuera con bastante frecuencia. Oscar se reencontró con Jean Sablon, que fue un gran cantor francés, después de la guerra, en Buenos Aires, justamente, ¿no? Y por otro lado, las orquestas de jazz tenían una presencia muy vívida en Buenos Aires. Había más de 30 big bands de jazz en los años 40, ¿no? Por lo tanto, es interesante también este aspecto que yo en el libro llamo cosmopolitismo popular. Oscar era una especie de jukebox, una especie de rocola, que ponía al público argentino en contacto con las músicas del mundo, con lo que hoy llamaríamos las músicas del mundo, porque él fue un brillante, un virtuoso guitarrista de jazz, pero además fue intérprete de música brasileña, además tocaba fado, además tocaba rumba, además tocaba canciones francesas, era un políglota, era un tipo que no inventó una lengua, pero las hablaba todas. Entonces ocupó un lugar muy importante en la noche porteña y en esa necesidad de aquel público de los 40 y 50 de escuchar otras cosas, no solamente tango y folclore. ¿Qué fue lo que más te gustó en la investigación y qué fue lo que más te sorprendió? ¿Cuál fue el dato que cuando se te iluminan los ojos, a mí me encanta cuando hablan de algo que hicieron, qué cosa encontraste que nadie tenía y te encantó y te metiste por ahí, te sentiste pleno en ese momento? ¿Y qué fue? ¿Hubo alguna parte de Oscar Alemán que no te gustó tanto, que dijiste, pucha, esto, mira, yo no lo sabía? Y es una vida que está atravesada... Porque digo, con todo lo que vos contás de él, una vida... Es una vida que está atravesada está marcada por la desgracia, por la tragedia familiar. El padre se suicida cuando él está con su padre y sus hermanos en Brasil. Su madre ya acababa de morir unos meses antes. Que tenía 10 años, era chico. Él tenía 12 años cuando queda huérfano de padre y madre y se convierte en un niño de la calle. Por lo tanto, esa fue ese fue el capítulo más complejo de investigar, ¿no? Sus pasos por el Brasil de fines de los años 10, comienzos de los años 20, y encontré unas cuantas cosas que me produjeron la gran satisfacción de un investigador, el eureka de un investigador. Yo se lo comentaba a mi mujer y mi mujer te miraba como diciendo, me miraba como si yo fuera un coleccionista de mariposas que encontró una especie perdida en el trópico. Y era un dato, ¿viste? Sí. Claro, ¿Y qué más te decía? Bueno, y después siempre me ha resultado muy atractivo el paso de Oscar por la Francia de los años 30, y cómo un hecho tan trascendental para la historia moderna como fue la Segunda Guerra Mundial terminó desviando su carrera, no vamos a decir frustrándola, porque seguramente de haber permanecido en Francia, quizás
hubiera gozado de más reconocimiento en el ámbito del jazz internacional, pero de ninguna manera hubiera sido en Francia tan popular como llegó a serlo en la Argentina en los años 40 y 50. ¿Cuántos lugares recorriste en los que él estuvo, digamos? ¿Qué lugares estuviste? Mira, estuve en Machagay, Sí, el Chaco, en el a 100 Chaco. kilómetros de resistencia. Sergio conoce porque dio un recital. Veía allí unas de fotos hoy homenaje yo, a Oscar. lugares todos muy distintos en los que el tipo estuvo. Todos digamos. muy diferentes. Conozco Brasil, he estado en Brasil en varias oportunidades, he estado en París también. En París también. Sí, pero en realidad buena parte del trabajo... Bueno, y además me puse a buscar gente que lo conoció, que tocó con él, ¿no? Claro. En ese sentido me parece que la perla de la investigación es haber dado con Raúl Casanova, un violinista que tocó en la orquesta que tuvo un ensamble en realidad de 9 músicos que formó Oscar en el año 1951, después de haber liderado 2 quintetos, ¿no? Raúl Casanova, que falleció lamentablemente hace unas semanas, tenía cuando yo lo conocí algo más de 90 años, vivía en Crespo, o sea, en el campo, y a través del nieto, que conocí por Facebook, él se contactó conmigo a través de Facebook, porque sabía que yo estaba trabajando sobre Oscar Alemán, bueno, pude hablar con él. Él ya tenía serios problemas de salud, incluso dificultades para comunicarse, pero fue muy emocionante porque apareció con un carpetón gigante lleno de fotos, que no quiso entregar esa foto, estaba aferrado al libro, pero a medida que íbamos recorriendo las páginas de ese álbum, su memoria se reavivaba y entonces ahí empezaba a hablar y a comunicar cosas, y aquí estuvimos en la fragata de Punta del Este, y aquí estuvimos tocando en Salta, y esto fue en Río de Janeiro, en el Casino de Río, ¿no? Y la verdad que eso tal vez es lo más gratificante de la investigación, ¿no? Porque claro, yo trabajo con temas contemporáneos. Claro. Es cierto que murió en 1980, había nacido en 1909, pero estamos hablando de historia contemporánea. Claro, sí, no estoy haciendo una investigación sobre el candombe en el siglo XIX. Sí. Entonces, esto me permite tomar contacto con hijos, con descendientes de las figuras que estoy biografiando. Y entender cada momento que fue pasando. Exactamente, ¿no? Ese es un factor humano que hay que tener en cuenta, que hay que contemplar, ¿no? Por ejemplo, en un momento le pregunto por los arreglos a Casanova, le digo, ¿él dirigía, él arreglaba? No, más o menos, en realidad el que arreglaba era el pianista, él no hacía muchos arreglos, pero hacía comentarios, sí, por ejemplo, cuidado que ahí hay un pozo, o sea, hizo un comentario irónico, ironizó un poco sobre Oscar, porque Oscar era un tipo complicado, era un tipo muy arrogante, su experiencia en Francia se la tiraba en la cara a todo interlocutor, pretendía cobrar más de lo que el mercado estaba pagando en ese momento en el mundo del espectáculo, aunque hizo mucha plata en esos años. Y bueno, una vez superada esa especie de pátina de orgullo y de autosuficiencia, era un tipo muy cálido y además era un tipo que estaba muy en contacto con la gente. Él tenía un don para comunicar absolutamente extraordinario, ¿no? Esto, en cierto modo, le jugó en contra dentro de la valoración musical que se hizo en Argentina de él. Te iba a decir, pero esto es muy callado. Porque hablo sin parar. No, pero mira, para que Poli esté callado, vos ya lo sé, ya lo sé. Es un logro. Sí, que estás logrando casi un récord histórico. Vas a entrar en el libro Guinness. Pero no, yo te iba a preguntar, porque cada vez que Sergio trae a la mesa a alguien, o han tenido vidas muy difíciles, o no han sido reconocidos en su momento, y no sé, 100 años después todos se dan cuenta que era el mejor que existió y que va a existir. Digo, ¿él qué tuvo? No, en el caso de él quería ganar plata, quería popularidad, quería ser el mejor de todos, era todo eso quería. Claro. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, bueno, vos hablas con cualquier... mi suegro, por ejemplo, te habla de los bailes cuando iban, y todos te hablan de los bailes, o sea, no te hablan de otras orquestas de jazz, pero todos te hablan de Oscar Alemán. Era como que venía La Plata, los bailes de carnaval, los tipos iban y juntaba. ¿Cuánta gente? Era impresionante la gente que juntaba en los bailes. Y él llegó a juntar en San Lorenzo, en Buenos Aires, 15.000, 20.000 personas. Es mucha gente, estamos hablando de 60. Hoy un recital de 15.000 personas. Sí. Y por otra parte, hay páginas, por ejemplo, páginas web en Japón dedicadas a Oscar Alemán. O sea, en todo el mundo hay páginas web. Y sin embargo, estaba leyendo en el libro de Sergio, cuando muere Oscar Alemán, en Resistencia, el diario Resistencia lo da como nacido en Resistencia. Y había nacido en Machagay. Se lo apropiaron ahí. No, yo creo que es más una ignorancia que otra cosa. Más no saber, sí. No, lo que te decía sobre la valoración de Oscar es que Oscar era un showman, porque en realidad la matriz cultural de Oscar es el varieté. Es el espectáculo de variedades, donde ahí ciertas rutinas circenses son absolutamente legítimas. Entonces, en un mundo como es el del jazz, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial,
en el que esta música se convierte en una música de concierto. La gente se sienta en un teatro a la italiana a escuchar a los músicos, ya no a bailar. Entonces, bueno, muchos pensaban que esa destreza escénica que ponía Oscar, porque Oscar además de tocar cantaba, zapateaba, tocaba ciegas, se llevaba la guitarra a la espalda y tocaba ciegas, era un gran showman. Entonces a lo mejor muchos se dejaron guiar o se confundieron por esa destreza y pensaron que solo era eso, solo era un tipo que divertía a la gente, ¿no? Y me parece que en estos últimos años este prejuicio hacia Oscar Alemán, que yo lo he percibido en críticos, Oscar Alemán. Hace poco estuve en un programa de radio en Buenos Aires que conduce una gran cantante de tango que no la voy a nombrar, y cuando le mostré el libro fui a hablar de Discepoli, cuando le mostré, Oscar, sí, era bueno, sí, porque eso no lo niega nadie, que tocaba muy bien la guitarra no lo niega nadie, sí, hacía cosas raras en escena, como, digamos, como si hubiera hipotecado su talento en pos de entretener a la gente. ¿No? Cierto prejuicio hacia el showman, hacia el tipo que divertía, porque efectivamente el propósito de Oscar, además de todo lo que mencionó Sergio recién, era entretener a la gente. ¿También hacerlo más popular, quizá?